بیش از 14 ماه است که منطقه غرب آسیا و بالاخص غزه و El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asiste a la cumbre de la Organización para la Cooperación Económica de los 8 países musulmanes en vías de desarrollo. Estamos hablando del D8. En la primera intervención ante el plenario, Irán ha insistido en aquella necesidad de mayores vínculos entre las naciones musulmanas para hacer frente a complots orquestados por factores externos. En esta misma cumbre, el jefe de Estado ha instado a todos los países árabes e islámicos a unirse contra los crímenes del régimen de Israel en la región de Asia Occidental. Bienvenidos. El presidente de Irán llama a tomar medidas prácticas e inmediatas para poner fin a la crisis existente en Asia Occidental, causada por actos genocidas del régimen de Israel. کشتار بیرحمانه غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن از زنان، کودکان و افراد آسیب دیده از جنگ و ترور گسترده ابعاد جدیدی از اهداف نامشروع آن در گسترش ناامنی را آشکار ساخته است. به اینک وظیفه شرعی، حقوقی و انسانی ماست تا با همگرایی بیشتر و اتخاذ اقدامات عملی‌تر، دقیق و فوری مانع از ادامه آسیب بیشتر عزیزانمان در مناطق بحران زده شویم. Masoud Pezeshkian hizo estas declaraciones en la 11ª edición de la Cumbre de la Organización para la Cooperación Económica de los 8 países musulmanes en vías de desarrollo, que se celebra en El Cairo, la capital de Egipto. Durante su intervención, el presidente palestino Mahmoud Abbas denunció las agresiones israelíes y sus políticas coloniales. إنما يشهده الشعب الفلسطيني من مجازر يومية وحرب إبادة جماعية وتجويع ومحاولات تهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. A su vez, el presidente egipcio alertó del riesgo de la continuación de la guerra israelí en la Franja de Gaza y del peligro de que se extienda a otras zonas, como ya ha pasado en el Líbano y en Siria. ولعل أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في تحدي لقرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد لامتداد الصراع لدول أخرى مثل ما حدث مع لبنان وصولا إلى سوريا التي تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها. Por su parte, el presidente de Turquía lamentó que instituciones mundiales no cumplan con sus obligaciones ante el aumento de los conflictos. Destacó la necesidad de una cooperación internacional para garantizar la seguridad y la estabilidad regional. Tema de análisis para esta jornada de jueves en Detrás de la Razón. Los especialistas en la materia esta noche con nosotros. Ya le ven en pantalla Axier Amoizarra, analista internacional, licenciado en Ciencias de la Información, también analista político, está en Madrid, en España. También para el análisis, y desde Madrid, igualmente, Daniel Lobato, también periodista, analista político, analista internacional, especialista en relaciones internacionales, investigador y también articulista. Señores, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Un placer estar con Axier, contigo, Juan Carlos, un placer. Daniel, un fuerte abrazo.
Gracias a los dos por acompañarnos. Unidad contra el sionismo, ese es el título que hemos dedicado a esta edición de Detrás de la Razón, porque ha sido precisamente esa la petición del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Primer viaje, además, que hace en 11 años a Egipto. Ya también vamos a hablar del relacionamiento entre estos dos países. Axier, ¿se puede en efecto confrontar el expansionismo del sionismo solo con la unidad musulmana? Yo creo que en estos momentos, además, está claro que el enemigo, ya nadie duda de quién es, pues es el país israelí, sobre todo más que el país, lo que sí que son las autoridades israelíes las que han declarado la guerra a ciertos países y sobre todo a una forma de vivir, a una religión y sobre todo también a una visión multipolar, una visión que no casa para nada con los ideales del presidente en algunos aspectos, pero que podrían convivir como han convivido en anteriores ocasiones o en anteriores etapas. Ahora mismo Israel, y sobre todo vuelvo a insistir, que no es lo que es la población en general de Israel, sino las autoridades israelíes y más concretamente en Benjamín Netanyahu, pongo sobre todo el acento en esa figura, porque es quien está llevando al país hacia, digamos, un enfrentamiento continuo. Y todo esto viene derivado, y además quiero introducir una cosa además que Daniel Lobato ha hecho hoy en su análisis de Twitter, y yo lo anuncio aquí, ¿no? Que muy acertado además por cierto compañero, que estamos viendo que la estrategia que está utilizando Benjamín Netanyahu es intentar confrontar lo máximo posible para que el foco de atención, el foco de la sociedad, la opinión pública, no se centre en sus problemas internos, en esos problemas judiciales que viene arrastrando, esas denuncias de corrupción, incluso también de abuso sexual. Está también relacionado con prevaricación y con crímenes de lesa humanidad. Pues todo eso lo está confrontando Benjamín Netanyahu con esa estrategia de, digamos, de distraer el foco hacia la atención hacia otros puntos calientes en este mundo donde se encuentra, sobre todo se encuentra agitando esa tensión, tensionando, atacando cuando no tiene que atacar o siendo acciones totalmente irresponsables y que van contra los principios humanitarios de cualquier convención. No solo digo la de Ginebra, sino de las otras anteriormente firmadas, ¿no? En este caso. Pues ese es mi primer análisis, por ejemplo. Daniel, ¿cómo lograr mayor unidad musulmana cuando hay países regionales, que están siendo aliados del sionismo? A ver, hay algunos que incluso tratan de ser cautelosos, no lo demuestran abiertamente, pero también se muestran muy cautelosos a la hora de condenar los crímenes del sionismo, por ejemplo. Y no países, sino incluso sujetos palestinos, oligarcas palestinos. Había una imagen que era muy significativa, ¿no? Cuando Erdogan ha recibido a Pezeshkian en Egipto y a su lado estaba un Mahmoud Abbas mirando de reojo a Pezeshkian, y realmente es una foto muy, muy significativa de dos subordinados al régimen israelí y por tanto al esquema de hegemonía de Europa, de Estados Unidos en la región, como son Erdogan y como son Mahmoud Abbas, que son completamente subordinados de ese esquema, y bueno, el presidente iraní que acaba de empezar y digamos que ha hecho ejercicio de esa resistencia, aunque todavía está por ver si la confronta con mayor intensidad, ¿no? Ante las amenazas que se ciernen contra Irán. Entonces, claro, es muy complicado porque es que en esa cumbre es territorio enemigo, ¿no? Estamos viendo que probablemente solamente Malasia es un aliado digno, honesto del pueblo palestino, de los 8 que están ahí: Indonesia, Egipto, Turquía, Nigeria, Bangladesh. Cada uno con situaciones internas complejas, pero en todo caso muchos muy subordinados a la agenda occidental, y por ejemplo el propio anfitrión al-Sisi, que es que ha convertido en un angelito a Mubarak tras dar el golpe de Estado contra Morsi, el único presidente electo democráticamente en la historia de Egipto, gustase más o gustase menos a Occidente. Y bueno, pues al-Sisi hoy es un sujeto completamente, digamos, su sujeto o su Estado está completamente dependiente de Europa. Este verano estuvo Ursula von der Leyen, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, todos fueron allí con la chequera allí a darle fondos para sostener su decrépito
modelo económico que está sometiendo a la población egipcia en una grave crisis. Entonces, bueno, acabo ya. Es decir, hoy mismo el propio Erdogan, uno de los mayores mentirosos de la escena internacional, tras lanzar a sus mercenarios para derribar el Estado sirio y poner a sus mercenarios al frente, hoy ha hecho unas declaraciones realmente dignas de cierta alucinación, ¿no? Ha dicho que estamos vigilantes de la ocupación israelí de Siria y llamamos al bloqueo a Israel, etcétera, cuando Turquía sigue siendo el principal proveedor de petróleo y de bienes a los tanques que ejecutan el exterminio en Palestina, ¿no? Por tanto, o que mueven a esos tanques dentro del territorio sirio en su progresiva invasión de territorio el acero, sirio. Por ejemplo. No han dejado de comercializar el acero. Nada, no. Los uniformes del ejército israelí están fabricados en industrias textiles turcas. ¿Qué tanto riesgo hay para esta unidad de la que urge el presidente de Irán, Axier? ¿Qué tanto riesgo hay ahora con un Egipto que se muestra, yo no sé si tambaleante sea la palabra, ¿no? Pero la dejo ahí, no sé si ustedes busquen otro calificativo, pero con un Egipto que se muestra tan tambaleante y que ahora justamente preside este D8? Claro, lo que pasa es que además yo creo que si tomamos, como bien dice Daniel, la referencia de Turquía, estamos viendo que Turquía quiere estar en todas las pomadas, hablando de esta forma, porque quiere estar presente en la Unión Europea, quiere estar presente en la OTAN, quiere estar presente también en el mundo islámico, o sea, que quiere estar presente, ¿no? El sultanato, ¿no? Como bien digamos, de Erdogan, se quiere extender de esa forma hacia tocar varios polos en este mundo multipolar. El asunto está en que Egipto sería la contraparte de esto. Es un país que está llamado a ser un país importante, no solo del norte de África, sino de la relación de Oriente Medio, y estamos viendo el Oriente Próximo, y estamos viendo que se ha quedado, digamos, en un estado fallido, como bien decía Daniel, y no solo eso, sino lo peor es que es un país que hace frontera entre dos mundos muy bien diferenciados, y aunque, por ejemplo, sí que es verdad que Nigeria, otros países africanos en este foro, no tienen nada que ver, o no tienen ni políticamente, ni geopolíticamente, ni económicamente que ver con la parte digamos, de Oriente, ¿no? Lo que digamos es Oriente Próximo y Oriente Medio, ¿no? En este caso. Entonces vemos que está entre dos mundos, es una frontera natural, pero que no está cumpliendo el papel que sí que está aprovechando, en este caso creo que está aprovechando muy bien Erdogan, esas jugadas, ¿no? El aprovecharse de Siria, el aprovecharse de la confianza de la Unión Europea, el aprovecharse, por ejemplo, de ciertos países como Alemania y Francia concretamente, aprovecharse de Estados Unidos también, ofreciendo las bases turcas para los ataques directamente a Siria, por ejemplo, con esa eterna promesa de ser parte de la Alianza Atlántica, y estamos viendo que realmente, yo creo que el dirigente turco realmente no quiere entrar dentro de la OTAN, no quiere entrar dentro de la Unión Europea, sino que son efectos llamada y efectos digamos, como zanahoria para que la población siga manteniendo pues un poco de esa paz calmada que está manteniendo y esa paz controlada, ¿no? Recordemos también que Turquía en el año 2016 ya tuvo también ese intento fallido de autogolpe de Estado, o sea, que estamos viendo que es una corriente que literalmente va recorriendo lo que es todos los Estados miembros de la zona mediterránea, pero que no termina de concretar. Y sobre todo no termina de concretar, por un lado, porque Turquía es muy fuerte y por otro lado, porque Egipto es muy débil. ¿Cuánto afecta esa debilidad de Egipto, Daniel? Sobre todo cuando, a ver, esa misma debilidad le ha hecho... vulnerable, no, le ha hecho sumiso, más bien. Sumiso, esa sí, es la palabra. Le ha hecho sumiso, exactamente. Le ha hecho sumiso a los designios de otros. Debilidad a donde llega que Egipto es importador de petróleo del régimen israelí. Un 10% de la energía eléctrica en Egipto se produce gracias a la importación de un país que no es productor de petróleo, como es ni de gas, o en pequeñas cantidades para consumo interno, como es Egipto. Ya digo, la industria eléctrica, la industria en Egipto, pues se nutre de la fuente de energía de Israel, cuando hace unas décadas era la inversa, ¿no? Egipto era un exportador de materias energéticas, ¿no? Un suministrador energético para la región, y ha pasado a ser importador y dependiente, por tanto, de Israel. En ese sentido, que Israel simplemente lo que hace es de intermediario. Entonces, la crítica situación económica en la que se encuentra el régimen egipcio podría sorprenderlos. ¿Qué puede parar en el futuro, ¿no? Porque hay dos actores ahí
que se les da muy por supuesto su subordinación incondicional al régimen israelí, Jordania y Egipto, que además tienen frontera con la Palestina ocupada, con el régimen, ahora que precisamente ha caído, digamos, Siria de ese lado y ha hecho un viaje al campo sionista, al campo de Occidente de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que hizo Egipto en 1978, ese mismo viaje, ¿no? Que pasó de ser un apoyo de la resistencia palestina y de la resistencia al colonialismo en la región, pues en 1978 el presidente egipcio Anwar el-Sadat, digamos que reconoció al régimen israelí por la mediación del presidente Jimmy Carter en aquel momento, y hizo el viaje, además coincidente con el viaje en contrario que hizo la República Islámica de Irán un año después. Es decir, que hay movimientos de ida y vuelta en estas décadas de colonialismo regional, y hay países, Siria o Irak comenzaron siendo reinos de la dinastía hachemí puestos por el Imperio Británico y acabaron con revoluciones que derrocaron esos reinos, ¿no? Por tanto, nunca se sabe. Y nunca se sabe qué puede deparar Egipto con más de 100 millones de árabes, la mayoría simpatizantes de sus hermanos palestinos, y que están viendo como su por llamarle presidente, su autócrata al-Sisi, pues está siendo cómplice en ese genocidio, está siendo además uno de los máximos, junto con Erdogan, suministradores de bienes y suministros al régimen israelí en estos momentos para sortear el bloqueo yemení y sortear los misiles de Yemen, etcétera. Entonces, bueno, pues en esos viajes de ida y vuelta, por supuesto, hay que ir a esa cumbre, hay que reforzar las contradicciones que estos regímenes puedan tener, Egipto, Jordania, etcétera, que parecen inmutables en su alianza y su subordinación a Occidente, pero que nunca se sabe cómo una grave crisis social y económica puede cambiar eso de la noche a la mañana, ¿no? Parece que hay acá dos vías, Axier. Yo no sé si ustedes también lo ven así, de esa manera, pero es como yo lo veo. Se pretende establecer una unidad, por ejemplo, buscando apoyar lo que pide Irán, lo que ha pedido plena unidad para frenar el expansionismo del régimen de Israel. Otros mandatarios dicen secundar este discurso, pero por el otro lado van manteniendo ese estrecho vínculo con el sionismo, estrecho vínculo también con Occidente. ¿Qué tanto entonces, partiendo de esta doble vía que realmente se busca, por una, la verdadera unidad que busque, que valga aquí la redundancia, que busque colocar freno al sionismo, pero por el otro, en background, le están haciendo el lobby también al sionismo en la misma región de Asia Occidental? Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser esto? Claro, el asunto está en este momento es que realmente Irán tiene que descubrir qué quiere ser, ¿no? Yo creo que realmente lo que tiene que hacer ha intentado posicionar a la gente, ¿no? A los países en este foro, lo está intentando posicionar a ver que realmente quiénes dan un paso hacia adelante, quiénes dan un paso hacia atrás, o quién se pone de perfil, como se dice coloquialmente hablando. Pero lo que tiene que tener muy claro además Irán, y sobre todo además lo ha dicho Vladimir Putin en su rueda de prensa anual que hace, ¿no? Que ha sido precisamente hoy también, que donde ha dejado muy claro que los socios por naturaleza, los socios naturales son exactamente Rusia, China e Irán. Y creo que muy bien tiene que estar enfocado, y Irán tiene que darse cuenta de que le están tendiendo la mano dos potencias mundiales además, para que intenten dejar un poco ese lastre, ¿no? Que mirando obviamente a sus socios naturales, como deberían ser Egipto, por ejemplo, y estos países cercanos a lo que es la esfera global, ¿no? Pero tiene que darse cuenta de que la geopolítica va por otros derroteros, y que no se puede quedar en ese terreno de medio, no se puede quedar en ese terreno de nadie, porque al final va a ser un objetivo muy concreto, no solo de Israel, sino que al final de lo que pueda Israel conseguir con sus tentáculos y con sus alocuciones hacia los países que están muy cercanos, ¿no? O sea, que los pueda llevar a su propio terreno. Tiene enfrente a Turquía, como estábamos diciendo. Egipto no sabemos muy bien cuál va a ser su estrategia política al mundo exterior, pero lo que tiene que hacer Irán realmente es eso, volver a mirar. Hoy estamos hablando también del BRICS, y Daniel lo ha hecho también una referencia, como decía en ese escrito, y creo que es importante realmente que Irán tenga su sitio, que lo busque además de verdad. Esta estrategia que ha hecho hoy frente a este grupo creo que no ha sido positiva para ninguno de los integrantes del grupo, sino básicamente porque lo que ha hecho es más diferencias que similitudes, ¿no? Y hoy en día, en un mundo donde acompañarte de buenos socios, ¿no? Y buenos estrategas, quiere decir que tienes quizás una visión muy,
muy lógica a largo plazo, y cuando estamos viendo, por ejemplo, además que en otros foros muy parecidos, similares, por ejemplo, el mismo G7, donde estamos viendo que se encuentra en continua caída, con los problemas que puede tener Reino Unido con sus problemas de primer ministro, Francia con el tema también político interno que está teniendo, Alemania exactamente igual, en Italia pasa exactamente igual con Meloni. Ahora mismo acabamos de ver como Canadá también tiene problemas internos en su propio gabinete ministerial. Estados Unidos, que ahora se encuentra en la transición de Biden a Trump. O sea que estamos viendo que estos foros realmente lo que están haciendo es dividiéndose, porque seguro que hay alguien que está intentando dividir, ¿no? O fraccionar todas estas partes para intentar enfrentar uno a uno los intereses geopolíticos, y en este caso yo creo que Irán tiene que dejarse llevar hacia el BRICS, que es un país que se encuentra dentro, es un grupo nuevo, realmente nuevo, de 10 años a esta parte, que tiene mucho que decir ahora mismo en este crecimiento mundial. Creo que son los que globalmente son los que más potencial tienen, no solo económicamente, políticamente y militarmente. Y algo que se ha dejado bastante claro la República Islámica de Irán en cualquier foro a donde ha ido es esa necesidad de hacer frente al expansionismo, el principal enemigo, además de toda la región de Asia Occidental. Ahora sí, ya queda de otros países si le siguen o no, países que incluso pueden ser víctimas, completas víctimas de este expansionismo del régimen de Israel, teniendo en cuenta Jordania, lo colocabas como un ejemplo, Daniel, Egipto, otro ejemplo, o la propia Turquía, porque peligra buena parte del territorio del sur de Turquía. Daniel, posreunión, ¿qué necesidades se hacen acá urgentes? Digo, a ver, temas primarios, porque estamos hablando de un grupo que es sumamente preponderante, tanto en Asia como Europa. Perdón, como África, así como África. Bueno, yo creo que tienen que mirar hacia adelante y tener muy claramente definido qué quieren ser, ¿no? Y es un poco continuación de lo que estabais ahora hablando, Asier y tú. Y mirar hacia adelante significa, si se le pasa página a 500 años de dominación por parte de Occidente, de todos estos territorios, Asia, África, etcétera, Asia Occidental, Oriente Medio, y se entra en un modelo como el que ofrecen los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, en el cual está más de la mitad de la población humana involucrada, en estos momentos también probablemente más de la mitad del Producto Interior Bruto del mundo, del planeta, y en los cuales además las relaciones entre los estados son el reconocimiento como sujetos, nunca basado en la imposición, sino en el reconocimiento de las partes y la soberanía de las partes para llegar a acuerdos o para dejarlos, ¿no? Entonces, ese es el camino que deben ver, y en el esquema actual de caos, de desorden, de planes también a su vez de la parte contraria, qué planes tiene para Oriente Medio, para Asia Occidental, la otra parte, y también para Asia, por supuesto, la parte de Estados Unidos, de Europa, pues entender y comprender. Yo no pienso en ningún momento que sean estúpidos los líderes. Una cosa es que estén subordinados a un eje concreto como el imperialista, y otra que sean estúpidos. Hay algunos líderes que sí son estúpidos, podríamos hablar de algunos países de Sudamérica o de Europa, pero en este caso no creo que sean estúpidos y saben que hay una dependencia. Por ejemplo, yo estoy seguro de que Egipto, o el Sisi y toda la población egipcia debe tener muy claro qué supondría, por ejemplo, que en el futuro, vamos a hacer un supuesto, Israel consiguiera exterminar o expulsar a millones de palestinos y construir un canal marítimo de comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo alternativo, el triple de anchura que el canal de Suez, alternativo al canal de Suez, del cual depende en gran parte de los ingresos también de Egipto, ¿no? Y de la población egipcia. ¿Qué supondría para Egipto eso? Y por tanto, bueno, pues entender que el futuro se dibuja, la sumisión solo lleva al final a una subordinación y a una esclavitud absoluta, y al final incluso a la extinción del propio sentido del pueblo egipcio en estos momentos, ¿no? Por tanto, bueno, mirar hacia adelante en los planes de unos, en dónde está
el giro planetario en otro lado, y a partir de ahí desterrar y eliminar toda la injerencia de ese Occidente tan pernicioso, tan criminal, como hoy se ve reflejado en el genocidio que está a unos metros al otro lado de la frontera egipcia, ¿no? Un genocidio que ya deja más de 45.100 palestinos, 45.100 gazatíes asesinados en estos 14 meses de genocidio recrudecido, porque no fue que inició el 7 de octubre de 2023. Señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Venga, que estén muy bien. Bueno, precisamente en esa línea de la que hablaba el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en hacerle frente al expansionismo del régimen de Israel sobre el terreno, hoy el sionismo en Siria ha ocupado por completo unos 500 kilómetros cuadrados solamente en el sur de Siria. Ha seguido destruyendo posiciones militares en detrimento de la soberanía siria. Se traduce en que por 9º día consecutivo el ejército de Israel, el ejército del sionismo, continúa anexando tierras sirias, tierras árabes, ocupando el monte Hermón sirio y apoderándose de una zona, de la zona de amortiguación en el Golán sirio ocupado. Esa zona que debía estar resguardada por tropas y por funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. El primer ministro sionista, Benjamin Netanyahu, dio incluso instrucciones al ejército de prepararse para permanecer en la región siria del monte Hermón y en la zona de amortiguamiento hasta al menos hasta finales de 2025, es decir, hasta dentro de un año. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.